Millonario. Descubre a su empleada defendiendo a su madre con Alzheimer. Apoya el canal dejando tu like y comentario. Y vamos con nuestra historia. El aroma dulce de azahares sevillanos se mezclaba con el eco de pasos apresurados sobre el mármol de Macael, creando una sinfonía de lujo que enmascaraba gritos ahogados provenientes del segundo piso del imponente palacete de 2000 metros cuadrados en La Moraleja. Ricardo Hernández Santamaría ajustó el nudo de su corbata Hermès mientras observaba los jardines perfectamente cuidados de su residencia en las afueras de Madrid, un santuario de opulencia que había construido ladrillo por ladrillo durante 3 décadas de dedicación absoluta al imperio inmobiliario. A los 58 años, su nombre era sinónimo de éxito en la construcción española. Torres de cristal que cortaban el skyline madrileño llevaban su firma. Centros comerciales que movían millones mensualmente eran sus hijos de hormigón y acero. Pero aquella mañana de jueves, mientras el sol de marzo iluminaba los vitrales franceses del vestíbulo principal, algo en la atmósfera de la casa le causaba una inquietud que no podía nombrar. «Buenos días, cariño». La voz melodiosa de Patricia resonó por los pasillos revestidos de roble castellano. Ella descendió la escalinata principal con la elegancia calculada de quien nació para desfilar. Cada paso, una coreografía ensayada sobre los escalones de granito rosa de Porriño. A los 35 años, Patricia Hernández ostentaba la belleza artificial y controlada que había capturado la atención de Ricardo en los círculos sociales de la alta sociedad madrileña 2 años antes, pero que ahora le despertaba sensaciones contradictorias que prefería ignorar. Su conjunto Chanel en tonos pasteles, que había costado más que el salario anual de 5 empleados, contrastaba con la expresión de fastidio mal disimulado que siempre cargaba cuando creía no estar siendo observada. «Patricia, ¿cómo está mamá hoy?», Ricardo preguntó, verificando automáticamente las cotizaciones del IBEX 35 en su iPhone. Su empresa estaba a punto de lanzar un emprendimiento de 400 millones de euros en el distrito de Salamanca, y la presión de los inversores internacionales no permitía distracciones. Como siempre. Patricia respondió con un suspiro estudiado, acomodando su bolso Birkin de cocodrilo, que había costado 200.000 euros en una de las butacas italianas del salón. Tuvo una noche agitada. Estuvo llamándote a ti y a Laura hasta la madrugada. Tuve que darle el calmante que prescribió el doctor Martínez. Ricardo frunció ligeramente el ceño. Su madre, doña Mercedes, de 76 años, había desarrollado Alzheimer progresivo después de la muerte súbita de su primera esposa, Carmen, en un accidente de tráfico 4 años antes. La pérdida de la nuera, que había sido como una hija para ella durante 25 años de matrimonio con Ricardo, había desencadenado un declive cognitivo que los mejores especialistas del país no conseguían contener completamente. La mujer que un día fuera una maestra de educación primaria respetada, capaz de recitar romances del Cid para sus alumnos, ahora se perdía en los pasillos de la propia casa, confundiendo pasado y presente en una maraña dolorosa de recuerdos fragmentados. ¿Pidió específicamente por mí?, Ricardo preguntó, guardando el móvil en el bolsillo interno de la americana Armani. Había algo en la voz de su madre cuando lo llamaba, que siempre conseguía atravesar las barreras que él había levantado alrededor del corazón para protegerse del dolor de verla desapareciendo gradualmente. Ya sabes cómo se pone confusa por las noches. Patricia desvió la mirada, caminando hasta el ventanal que daba vista a la piscina infinita. Por cierto, hoy llega la nueva cuidadora, Elena, algo así. Espero que sea más competente que la anterior. Ricardo asintió distraídamente. La cuidadora anterior había dimitido de forma abrupta la semana pasada, alegando incompatibilidad con el ambiente laboral, una explicación vaga que en su momento no le había despertado curiosidad.
absorto como estaba en las negociaciones de un complejo residencial en Valencia. Ahora había contratado a María Elena Silva, una enfermera de 45 años con especialización en geriatría y referencias impecables de residencias privadas de la zona norte. «Necesito llegar temprano al despacho hoy», Ricardo dijo, besando distraídamente la mejilla de Patricia, que exhalaba el perfume Clive Christian que él le había regalado por Reyes. «La reunión con los alemanes es a las 9, y ya sabes cómo son de puntuales». «Por supuesto, amor, yo me encargo de todo aquí». Patricia sonrió, pero había una frialdad en sus ojos castaños que Ricardo, en su prisa perpetua, no notó. Cuando el Audi A8 blindado se alejó por el camino privado, llevando a Ricardo hacia el caos organizado del centro financiero madrileño, la máscara de solicitud de Patricia se deslizó como barniz, descascarándose de madera vieja. Ella subió las escaleras con pasos deliberados, dirigiéndose al cuarto de Doña Mercedes, un ambiente que un día fuera decorado con el cariño de una nuera dedicada, pero que ahora parecía más una enfermería improvisada que un hogar. «Mercedes, levántate». Patricia abrió las cortinas con movimiento brusco, haciendo que la luz matinal invadiera el ambiente. «La nueva cuidadora llega dentro de poco, y no quiero líos hoy». Doña Mercedes, pequeña y frágil en su camisón de algodón, parpadeó confundida, tratando de enfocar la mirada en la figura a contraluz. Sus cabellos plateados, que un día habían sido cuidadosamente peinados todas las mañanas, ahora formaban un halo desalineado alrededor del rostro marcado por la edad y la confusión constante. «Patricia, ¿dónde está Ricardo?». La voz de la anciana era un susurro frágil, cargado de una vulnerabilidad que antes de la enfermedad jamás había demostrado. «Ricardo se fue a trabajar, como siempre, y antes de que empieces con tus preguntas, no, Laura no va a llegar hoy, ni mañana, ni la próxima semana». Patricia hablaba como quien explica algo obvio a una niña testaruda, cada palabra goteando impaciencia mal contenida. Mercedes intentó levantarse de la cama, sus manos temblorosas buscando apoyo en el cabecero de madera tallada que había sido regalo de Ricardo en su 70º cumpleaños. Necesito hacer el café. A Ricardo le gusta el café con leche, con canela. Tú ya no haces nada, Mercedes. ¿Se te olvidó? Patricia cruzó los brazos, observando los movimientos descoordinados de la suegra con una mezcla de desprecio e irritación. «La última vez que intentaste cocinar, casi quemas la cocina». El recuerdo, o sería un fragmento distorsionado de realidad, hizo que Mercedes retrocediera, sus pupilas dilatadas de miedo. Había algo en la voz de Patricia que la asustaba, un tono que no existía cuando Ricardo estaba presente, como si dos personas diferentes habitaran el mismo cuerpo. A las 9 en punto, el portero automático anunció la llegada de María Elena Silva. Patricia ajustó rápidamente la expresión, volviendo a asumir el papel de la esposa dedicada y preocupada por el bienestar de la suegra. Cuando abrió la puerta principal del palacete, encontró a una mujer morena de estatura mediana, vistiendo un uniforme blanco impecable y cargando una maleta de cuero sintético que había visto días mejores. Había algo en la postura de María Elena que trascendía su condición social, una dignidad natural que se manifestaba en la forma como mantenía los hombros erguidos y la mirada directa sin ser desafiante. «Buenos días, señora Patricia. Soy María Elena Silva, la nueva cuidadora». Su voz cargaba el acento suave de Extremadura, templado por años de trabajo en Madrid. «Pase, por favor». Patricia asumió inmediatamente el tono educado que reservaba para las ocasiones en que necesitaba demostrar superioridad benevolente. «Voy a presentarle a doña Mercedes y explicarle la rutina». Mientras caminaban por los pasillos decorados con obras de arte que valían fortunas, María Elena observaba discretamente cada detalle.
Había trabajado en residencias de personas acomodadas antes, pero raramente había encontrado un ambiente donde el lujo fuera tan ostentoso y, paradójicamente, tan frío. Las paredes revestidas de mármol de Macael reflejaban sus pasos, creando ecos que parecían amplificar la soledad que flotaba sobre la casa como un perfume demasiado pesado. Doña Mercedes tiene Alzheimer en etapa moderada. Patricia explicaba mientras subían las escaleras principales, sus uñas francesas repiqueteando en la barandilla de roble. Ella puede parecer lúcida a veces, pero no se deje engañar. Es manipuladora cuando quiere algo. Finge no entender instrucciones simples, inventa historias, se queja de cosas inexistentes. María Elena escuchó en silencio, pero algo en la descripción le sonó familiar, no como característica de la enfermedad, sino como intento de desacreditar a un paciente. En sus 20 años de experiencia en geriatría, había aprendido a diferenciar los síntomas reales del Alzheimer de las alegaciones infundadas de familiares que no comprendían o no querían comprender la complejidad de la condición. Ella toma medicación específica 3 veces al día. Patricia continuó, deteniéndose frente a la puerta del dormitorio. 8 de la mañana, 2 de la tarde y 8 de la noche. Son tranquilizantes prescritos por el doctor Martínez. No acepte excusas o resistencia. A veces dice que no los necesita, que se está sintiendo bien, pero usted debe insistir. ¿Puedo ver la receta médica?, María Elena preguntó educadamente. Patricia vaciló por una fracción de segundo antes de responder. Está guardada en el armario de la cocina. Se la puedo enseñar después. Cuando entraron al cuarto, María Elena encontró a una señora pequeña sentada en el sillón cerca de la ventana, mirando fijamente hacia el jardín. Doña Mercedes usaba un vestido simple de algodón azul claro, limpio pero arrugado, y zapatillas de estar por casa desgastadas. Había una melancolía palpable en su postura, los hombros curvados como quien carga un peso invisible, las manos entrelazadas sobre el regazo en un gesto que mezclaba resignación y ansiedad. Mercedes, esta es Elena, su nueva cuidadora. Patricia anunció en tono alto, como si hablara con una niña sorda. Doña Mercedes volteó lentamente la cabeza y María Elena pudo ver los ojos claros de la anciana tratando de enfocar en su rostro. Había confusión allí, sí, pero también una inteligencia que la enfermedad no había conseguido borrar completamente. Una chispa de curiosidad genuina que contrastaba con la descripción manipuladora que Patricia había hecho. «Buenos días, doña Mercedes». María Elena se acercó calmadamente, manteniendo una distancia respetuosa. «Mi nombre es María Elena, pero puede llamarme solo Elena si prefiere». «Elena...» Doña Mercedes repitió el nombre lentamente, como si estuviera probando su sabor. «Es un nombre bonito. Mi hermana se llamaba Elena, o era prima. No me acuerdo bien. Puede haber sido las dos cosas en momentos diferentes de la vida». María Elena sonrió gentilmente. «La memoria es como un álbum de fotografías. A veces las imágenes se mezclan, pero eso no significa que no sean verdaderas». Patricia observó la interacción con irritación creciente. No le había gustado el tono respetuoso y comprensivo que la nueva cuidadora había asumido, tan diferente de la actitud profesionalmente distante que esperaba. «Elena, necesito explicar algunas normas importantes». Pero doña Mercedes se había levantado del sillón con movimientos trémulos, acercándose a María Elena. «Tienes ojos bondadosos», dijo con una lucidez súbita que hizo que Patricia frunciera el ceño. «Hace tiempo que no veo ojos bondadosos en esta casa». El comentario cayó como una piedra en agua quieta, creando ondas de tensión que se esparcieron por el cuarto. María Elena percibió inmediatamente el cambio en la atmósfera, la rigidez que se apoderó de la postura de Patricia, el modo como doña Mercedes retrocedió instintivamente, como si hubiera hablado algo prohibido. «Mercedes siempre dice esas cosas». Patricia rió de forma forzada.
La enfermedad la deja un poco dramática a veces, pero María Elena había notado algo que la profesión le había enseñado a reconocer: el miedo. Estaba ahí, en los ojos de doña Mercedes, un miedo sutil pero persistente, como de alguien que había aprendido a medir cada palabra para evitar consecuencias desagradables. «Doña Mercedes, ¿le gustaría contarme sobre este jardín?», María Elena preguntó, señalando hacia la ventana. «Parece muy bien cuidado». Los ojos de la anciana se iluminaron. «Ah, sí, yo planté los naranjos amargos. Ricardo era pequeño todavía, debía tener unos 10 años. Me ayudó a cavar los hoyos para los plantones. Las manitas se le pusieron todas de tierra, pero estaba tan orgulloso». La voz fue perdiendo fuerza gradualmente, como si una nube pasara sobre sus recuerdos. «¡Qué memoria tan hermosa!», María Elena comentó sinceramente. «El olor a azahar debe traer buenos recuerdos. A veces huelo las flores y me acuerdo de tantas cosas buenas». Doña Mercedes suspiró, volviendo a sentarse en el sillón. «Basta de charlas». Patricia interrumpió bruscamente. «Elena, déjeme enseñarle el resto de la casa y explicar su rutina. Mercedes, usted se queda aquí. Ya casi es hora de su medicamento». Mientras salían del cuarto, María Elena captó la mirada de doña Mercedes. Una mezcla de tristeza y alivio, como si ella supiera que estaba siendo dejada en paz, pero al mismo tiempo se sintiera abandonada. Era una expresión que la enfermera había visto muchas veces en casas donde los ancianos eran tratados más como molestias que como personas. En el pasillo, Patricia cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. «Mire, Elena, necesito que entienda una cosa desde el principio. Doña Mercedes puede parecer una viejecita indefensa, pero sabe muy bien cómo manipular a las personas. Va a intentar ganarse su simpatía con historias del pasado. Se va a quejar de cosas que no existen. Va a tratar de convencerla de que no necesita medicamentos». «Entiendo», María Elena respondió diplomáticamente, pero por dentro sus antenas profesionales estaban en alerta máxima. «¿Y cuál es exactamente mi función aquí? Mantenerla tranquila, limpia y medicada. Nada más que eso». Patricia bajó las escaleras con María Elena siguiéndola. «Ricardo trabaja muchísimo y no puede ser molestado con los problemas de ella. Cuando está en casa, prefiere encontrarla tranquila y bien comportada». «¿Y la familia? ¿Hay otros hijos, nietos?». «Laura, hija del primer matrimonio de Ricardo, está estudiando medicina en Londres. No regresa hace 2 años». Patricia se detuvo en la cocina de diseño, equipada con electrodomésticos alemanes que costaban más que un piso de clase media. «Por eso toda la responsabilidad recae sobre mí y necesito ayuda competente». María Elena observó la cocina inmaculada, donde cada utensilio parecía nunca haber sido usado. «¿Doña Mercedes acostumbra a cocinar?». «Por Dios». Patricia abrió un armario alto, retirando un frasco de pastillas. «La última vez que intentó hacer una infusión, dejó el cazo en el fuego hasta que se quemó. Podía haber prendido fuego a la casa». La enfermera examinó discretamente el frasco. Eran ansiolíticos de dosificación alta, medicación que ella raramente había visto prescrita para pacientes de Alzheimer, excepto en casos muy específicos de agitación extrema. «¿Puedo ver la receta? Está por aquí en algún sitio». Patricia abrió cajones sin mucho interés. «Lo importante es que los tome en los horarios correctos. Sin medicación se pone imposible. Grita, llora, se queda paseando por la casa toda la madrugada». El teléfono fijo de la casa sonó, interrumpiendo la conversación. Patricia atendió con voz melodiosa. «Residencia Hernández». «Ah, hola Ricardo. Sí, Elena acaba de llegar. Por supuesto, todo está controlado. Sí, tu madre está bien comportada hoy». Mientras Patricia conversaba, María Elena volvió discretamente al cuarto de doña Mercedes. Encontró a la anciana parada cerca de la ventana, las manos apoyadas en el cristal como si quisiera atravesarlo. «Doña Mercedes, ¿está todo bien?».
La mujer se volteó lentamente. «¿Has vuelto?» Susurró, como si no esperara que eso sucediera. «He vuelto, sí. Estoy aquí para cuidarla». «¿Hace cuánto tiempo que no ves a Ricardo, tu nieto?», doña Mercedes preguntó de repente. «Soy su cuidadora, doña Mercedes. Ricardo es su hijo, no mi nieto». La anciana parpadeó varias veces, procesando la corrección. «Ah, sí. A veces confundo. Pero te pareces a alguien que yo conocía. Alguien bueno». María Elena se acercó más. «¿Le gustaría contarme sobre Ricardo, niño? Sobre los naranjos que plantaron juntos». El rostro de doña Mercedes se iluminó de nuevo. Era un niño tan cariñoso, siempre preocupado por mí. Cuando me ponía enferma, hacía dibujos para alegrarme. Decía que cuando fuera mayor iba a construir una casa grande para mí, con jardín lleno de flores. Su voz fue disminuyendo. Construyó la casa. Pero ¿dónde están las flores? La pregunta era más profunda de lo que parecía, y María Elena comprendió que doña Mercedes no estaba hablando solo de plantas. A veces las flores necesitan cuidados especiales para volver a florecer, respondió suavemente. En ese momento, la voz de Patricia resonó desde el piso de abajo. «Elena, venga aquí, por favor». «Ya voy, doña Mercedes». «¿Necesita algo la señora?» La anciana sujetó gentilmente el brazo de María Elena. Solo no me dejes sola mucho tiempo. A veces me da miedo». «¿Miedo de qué?». Doña Mercedes miró hacia la puerta, como si verificara que no hubiera nadie escuchando. «Miedo de cuando ella se enfada conmigo». Antes de que María Elena pudiera preguntar más, Patricia apareció en la puerta. «Elena, necesito salir a hacer unas compras. Usted se queda con Mercedes. Recuerde, medicamento a las 2 en punto, sin excepción». Después de que Patricia se fuera, conduciendo su BMW blanco hacia el Corte Inglés de Serrano, María Elena se quedó sola con doña Mercedes por primera vez. El cambio en la atmósfera de la casa fue inmediato, como si alguien hubiera abierto las ventanas de un ambiente sofocante, permitiendo que el aire puro finalmente circulara. «Doña Mercedes, ¿tiene hambre? ¿Sed? Un poco de agua estaría bien». La anciana respondió tímidamente. María Elena fue a buscar un vaso de agua en la cocina y cuando regresó, encontró a doña Mercedes intentando arreglar la cama con movimientos trémulos, pero determinados. «Déjeme ayudarla», María Elena ofreció. «Siempre hice mi cama», doña Mercedes murmuró. «Desde pequeña. Mi madre decía que una cama bien hecha era señal de buena educación». Trabajando juntas, arreglaron las sábanas. María Elena notó cómo los movimientos de doña Mercedes, aunque lentos, seguían un patrón familiar. La memoria muscular de décadas haciendo una cama aún estaba ahí, intacta a pesar de la confusión mental. La señora enseñó a sus hijos a hacer la cama también. Ricardo, doña Mercedes sonrió con ternura. Era testarudo. Decía que iba a ser rico y tendría empleadas para hacer eso. Su expresión se entristeció. Consiguió ser rico, pero me gustaría que todavía recordara cómo se hace una cama. Son las pequeñas cosas las que nos mantienen humanos. La profundidad de la observación sorprendió a María Elena. Había mucha más lucidez en doña Mercedes de lo que Patricia había descrito, como si la presencia hostil de la nuera creara un velo de confusión que se disipaba cuando ella no estaba presente. «Doña Mercedes, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿Toma medicamentos todos los días?» La anciana vaciló, el miedo volviendo a la mirada. «Ella dice que los necesito, que si no me pongo nerviosa». «¿Pero se siente nerviosa?» Solo cuando ella me grita. Entonces se me acelera el corazón y me confundo». María Elena sintió un escalofrío. Comenzaba a entender que tal vez la agitación de doña Mercedes fuera una respuesta natural al estrés de un ambiente hostil, no un síntoma de la enfermedad en sí. El resto de la mañana pasó tranquilamente. Doña Mercedes se mostró una compañía agradable.
hablando sobre sus memorias de maestra, sobre los alumnos que había enseñado a leer, sobre la satisfacción de ver niños descubriendo el mundo a través de las palabras. Había momentos de confusión, sí, cuando ella olvidaba dónde estaba o buscaba a personas que ya habían fallecido, pero nada que justificara la alta dosificación de medicación ansiolítica. Cuando dieron las 2, María Elena vaciló frente al frasco de pastillas. Su experiencia profesional le decía que doña Mercedes estaba tranquila y bien orientada en aquel momento, no presentando ninguna señal que justificara medicación sedante. «Doña Mercedes, es hora del medicamento», dijo, pero su tono no tenía la autoridad que Patricia había exigido. El rostro de la anciana se contrajo de miedo. «¿De verdad tengo que tomarlo? Me estoy sintiendo bien hoy. ¿Qué pasa cuando se toma el medicamento?» Me pongo un poco mareada y con sueño, y a veces no me acuerdo de las cosas. Doña Mercedes miró directamente a los ojos de María Elena. «Por favor, hoy no. Me estoy sintiendo yo misma por primera vez en mucho tiempo». María Elena miró la pastilla en su mano. 20 años de profesión le decían que forzar medicación innecesaria en un paciente lúcido y tranquilo no era solo incorrecto, era potencialmente perjudicial, pero también sabía que contrariaba directamente las órdenes de Patricia. En ese momento, se escuchó el sonido del BMW llegando al garaje. Patricia había regresado más temprano de lo esperado. «Ha vuelto», doña Mercedes susurró, y el miedo en su voz fue como un puñetazo en el estómago de María Elena. Patricia entró por la puerta trasera cargando bolsas de compras de El Corte Inglés y Lowe. Sus pasos resonaron por la casa como tambores anunciando una tormenta. «Elena, ¿cómo van las cosas por aquí?» «Todo tranquilo, señora Patricia». «Perfecto». Mercedes tomó el medicamento. María Elena miró a doña Mercedes, que la observaba con ojos suplicantes. En aquel momento tomó una decisión que cambiaría todo. Todavía no. Doña Mercedes me estaba contando sobre la época en que era maestra. Me pareció importante escuchar para conocerla mejor. Patricia subió las escaleras con prisa exagerada. «Elena, le dije que era a las 2 en punto, sin excepción». «Sí, señora. Solo estaba terminando nuestra conversación». Cuando Patricia entró al cuarto y vio a doña Mercedes sentada normalmente, conversando, claramente lúcida, su irritación se volvió palpable. «Mercedes, hora del medicamento». «Patricia, ¿puedo hablar un momentito con usted?». María Elena pidió educadamente. «El medicamento primero. En realidad, como enfermera, me gustaría sugerir que observemos a doña Mercedes un poco más antes de administrar sedantes. Está muy bien hoy». El silencio que siguió estuvo cargado de tensión. Patricia miró a María Elena como si hubiera cometido una insubordinación grave. Elena fue contratada para seguir instrucciones, no para dar consejos médicos. Con todo respeto, mi formación me permite evaluar la necesidad real de medicación en pacientes geriátricos. Doña Mercedes observaba el enfrentamiento en silencio, percibiendo que alguien finalmente estaba cuestionando las decisiones tomadas sobre su vida. Patricia se acercó a María Elena, bajando la voz a un tono amenazador. «Escúcheme bien, usted no conoce la situación, no sabe cómo se pone ella cuando no toma el medicamento, y yo no voy a tolerar cuestionamientos sobre cómo cuidamos de ella en esta casa». Entiendo su preocupación. María Elena mantuvo la calma, pero no retrocedió. «Solo sugiero que observemos los síntomas reales antes de medicar preventivamente». «Los síntomas reales son lo que le estoy diciendo». Patricia explotó. «Lleva medio día aquí y cree que entiende mejor que yo, que convivo con ella hace 2 años». Doña Mercedes se encogió en el sillón, el miedo volviendo a sus ojos. María Elena percibió que la agitación que justificaba la medicación estaba comenzando a manifestarse, no por la enfermedad, sino por la tensión del ambiente.
Tal vez sea mejor que hablemos de esto cuando doña Mercedes esté descansando. María Elena sugirió diplomáticamente. No, ella toma el medicamento ahora. Patricia agarró la pastilla de las manos de María Elena y un vaso de agua. Mercedes, abre la boca. La anciana miró alternativamente a las dos mujeres, claramente percibiendo que era el centro de una disputa que no comprendía completamente, pero cuyas consecuencias sentía en el propio cuerpo. Por favor, susurró a María Elena. No quiero ponerme mareada hoy. Fue en ese momento que María Elena tomó la decisión que definiría no solo su empleo, sino el destino de toda aquella familia. Se colocó físicamente entre Patricia y doña Mercedes. Lo siento mucho, pero no puedo permitir que se fuerce medicación en un paciente lúcido y tranquilo. La tensión en el cuarto de doña Mercedes era tan densa que parecía tener sustancia propia, como la humedad pesada que antecede a una tormenta de verano madrileña. El perfume Chanel No. 5 de Patricia se mezclaba al aroma suave de colonia de nenuco que María Elena había traído en su maletín profesional, creando una combinación olfativa que reflejaba el choque entre dos mundos completamente opuestos. El silencio que siguió al enfrentamiento fue quebrado solo por el tic-tac del reloj de péndulo en la pared, cada segundo marcando el abismo creciente entre las dos mujeres que ahora se enfrentaban como gladiadoras en una arena donde la vida de una anciana frágil estaba en juego. Elena. La voz de Patricia salió controlada, pero había una amenaza subyacente que hacía que el aire vibrara como la cuerda tensa de una guitarra a punto de romperse. Creo que no ha entendido bien su posición en esta casa. María Elena se mantuvo firme entre Patricia y doña Mercedes. Sus 20 años de experiencia en enfermería geriátrica, diciéndole que aquel era uno de los momentos decisivos de su carrera. Había enfrentado familias difíciles antes, médicos arrogantes, administradores de residencias más preocupados por beneficios que por pacientes, pero nunca había sentido una hostilidad tan palpable dirigida a un anciano vulnerable. «Entiendo perfectamente mi posición, señora Patricia», respondió tranquilamente, pero su voz llevaba la firmeza de quien había jurado proteger a aquellos que no podían defenderse solos. «Soy una enfermera colegiada, especializada en geriatría, y mi responsabilidad ética es con el bienestar del paciente». Patricia dio 2 pasos atrás, su expresión cambiando rápidamente de la irritación hacia algo mucho más calculado y peligroso. Sus ojos castaños se estrecharon como los de un depredador evaluando su presa, y una sonrisa fría curvó sus labios perfectamente contorneados con pintalabios importado. «Ah, entiendo», dijo, su voz adquiriendo un tono casi maternal, condescendiente. «Usted es una de esas enfermeras militantes que creen que saben más que la familia sobre lo que es mejor para el paciente». Doña Mercedes, aún encogida en el sillón, observaba el intercambio entre las dos mujeres con una mezcla de fascinación y terror. Era como ver un programa de televisión donde finalmente alguien estaba hablando por ella, pero al mismo tiempo temía las consecuencias que vendrían cuando esa protección desapareciera. «No soy militante, soy profesional», María Elena replicó. «Y mi experiencia me dice que forzar medicación sedante en un paciente tranquilo y orientado puede causar más daños que beneficios». «¿Tranquilo y orientado?». Patricia soltó una carcajada que sonó como cristal al romperse. «Lleva aquí 4 horas. Yo convivo con sus crisis hace 2 años». En ese momento, como si fuera invocado por la tensión creciente, el móvil de Patricia comenzó a sonar. Era Ricardo. Ella atendió inmediatamente, pero no antes de lanzar una mirada de advertencia a María Elena. «Hola, cariño». Su voz cambió instantáneamente, adquiriendo un tono dulce y preocupado. No, está todo bien. Elena se está adaptando. ¿Tu madre? Está teniendo un día difícil hoy, como siempre». «No necesitas preocuparte, yo me encargo de todo». María Elena observó, fascinada y horrorizada, la transformación completa en la postura y voz de Patricia.
Era como ver a una actriz profesional asumir un papel, y la perfección de la actuación era perturbadora. Por supuesto, amor, concéntrate en la reunión. Sí, me aseguraré de que tome los medicamentos. Un beso, yo también te quiero. Cuando colgó, la máscara cayó instantáneamente, como si alguien hubiera apagado una luz. Patricia se volvió hacia María Elena con renovada hostilidad. ¿Lo ve? Ricardo confía en mí para cuidar de su madre. Y no voy a decepcionar esa confianza por culpa de una empleada que no conoce la situación. Entonces, ayúdeme a conocer la situación. María Elena propuso, intentando un enfoque diplomático. Cuénteme sobre las crisis de doña Mercedes. ¿Cuándo ocurren? ¿Qué las desencadena? Patricia vaciló, claramente no esperando que María Elena pidiera detalles específicos. Ocurren por las noches, principalmente. Se pone agitada, no puede dormir, se queda llamando a personas que ya han fallecido. ¿Y cómo se queda después de la medicación? Tranquila, duerme toda la noche. María Elena miró a doña Mercedes, que seguía la conversación con interés creciente, como si finalmente entendiera que su condición estaba siendo discutida de forma seria y profesional. Doña Mercedes, ¿tiene dificultades para dormir? La anciana miró nerviosamente a Patricia antes de responder. A veces me preocupo. ¿Se preocupa por qué? Por las cosas que puedo haber hecho mal durante el día. La respuesta era reveladora. María Elena conocía bien el patrón. Ancianos con demencia frecuentemente desarrollaban ansiedad nocturna relacionada no con los síntomas de la enfermedad, sino con el estrés acumulado durante el día por ambientes hostiles o críticos. ¿Y qué la hace sentir que hizo algo mal? Doña Mercedes miró otra vez a Patricia, que la observaba con una intensidad intimidatoria. Yo me olvido de las cosas, y eso molesta a algunas personas conmigo. ¡Basta de interrogatorio!, Patricia interrumpió bruscamente. Elena, o le da el medicamento ahora, o tengo que reconsiderar su permanencia en esta casa. El ultimátum flotó en el aire como humo tóxico. María Elena sabía que estaba en un momento crucial. Podía ceder, dar el medicamento y mantener el empleo, o podía hacer lo que su conciencia profesional y humana le dictaba, arriesgándolo todo. Señora Patricia, ¿puedo sugerir un término medio? ¿Qué tal si observamos a doña Mercedes el resto del día, documentamos su comportamiento y si presenta algún signo de agitación real, administraremos la medicación? No. La respuesta fue seca, final, sin espacio para negociación. ¿Por qué no? María Elena presionó gentilmente. Porque conozco a Mercedes mejor que usted. Pero había algo en la vehemencia de la respuesta que sonó falso, desesperado. María Elena, con su experiencia tratando con familiares disfuncionales, comenzó a sospechar que había mucho más detrás de la insistencia en la medicación que cuidado por la suegra. En aquel momento, el timbre de la puerta principal sonó. Patricia miró irritada hacia el sonido. «Debe ser la entrega de las flores para la cena de mañana», murmuró. «Elena, usted se queda aquí con Mercedes. No salgan de este cuarto». «Din». Tan pronto como Patricia bajó las escaleras, María Elena inmediatamente se volvió hacia doña Mercedes, que pareció relajarse al instante, como una flor abriéndose al sol después de una tormenta. «Doña Mercedes, ¿puedo hacerle algunas preguntas? Es importante para que pueda entender cómo cuidarla mejor». La anciana asintió, sus ojos claros enfocándose con más nitidez en el rostro de María Elena. ¿Se acuerda de cómo se sentía antes de empezar a tomar estos medicamentos? Doña Mercedes pensó por algunos momentos, sus manos temblando ligeramente mientras organizaba recuerdos fragmentados. Era diferente. Aún me confundía a veces, pero no me sentía tan lejos de mí misma. Lejos de sí misma como si estuviera viendo mi vida a través de un cristal empañado. Las cosas pasan a mi alrededor, pero no consigo reaccionar bien, ni sentir bien. La descripción era exactamente lo que María Elena esperaba oír.
los efectos de sedación excesiva en pacientes ancianos, que muchas veces eran confundidos con progresión de la demencia cuando en realidad eran iatrogénicos, causados por el propio tratamiento inadecuado. Y cuando no toma el medicamento, ¿cómo se siente? ¿Cómo ahora? Doña Mercedes sonrió tímidamente. Puedo pensar mejor, recordar más cosas. Aún me confundo, pero puedo ser más yo. Doña Mercedes, puedo preguntarle sobre su relación con Patricia. ¿Cómo la trata cuando Ricardo no está en casa? El rostro de la anciana se cerró inmediatamente y miró nerviosamente hacia la puerta. Ella me cuida. ¿Pero cómo la cuida? Ella se irrita cuando me olvido de las cosas. Dice que soy una carga para Ricardo, que él sería más feliz si yo no estuviera aquí. El corazón de María Elena se contrajo. ¿Dijo esas palabras exactas? Muchas veces, y a veces me grita cuando derramo algo o me pierdo en el pasillo. ¿Tiene miedo de ella? Doña Mercedes miró directamente a los ojos de María Elena, y en aquel momento había una lucidez cristalina que trascendía cualquier síntoma de demencia. Mucho miedo. Las palabras fueron dichas en un susurro, pero cargaban el peso de 2 años de sufrimiento silencioso. María Elena sintió una ola de indignación y determinación creciendo en su pecho. Doña Mercedes, quiero que sepa que no tiene por qué tener más miedo. Mientras yo esté aquí, nadie la va a gritar ni la va a hacer sentir mal por su condición. Lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas arrugadas de la anciana. ¿Me lo promete? Se lo prometo. En aquel momento, oyeron pasos subiendo las escaleras. Patricia volvía, y su paso era más rápido y pesado que antes, indicando irritación creciente. Doña Mercedes, vamos a fingir que está descansando, ¿vale? Acuéstese en la cama y finja que tiene sueño. La anciana obedeció rápidamente, claramente acostumbrada a actuaciones para evitar conflictos. María Elena la tapó con la colcha y se quedó al lado de la cama cuando Patricia entró al cuarto. ¿Cómo está?, preguntó, observando la escena con desconfianza. Descansando, lo que es natural para una señora de 76 años por la tarde. Patricia se acercó a la cama mirando atentamente a doña Mercedes. Mercedes tomó el medicamento. La anciana mantuvo los ojos cerrados, respirando tranquilamente. No lo tomó, ¿verdad? Patricia se volvió hacia María Elena con acusación en los ojos. Como dije, me pareció mejor observar primero. Y yo le dije que debería tomarlo. Patricia agarró el frasco de pastillas de la mesita de noche. Mercedes, abre los ojos. ¡Ahora! El tono de orden hizo que doña Mercedes se encogiera bajo las mantas, pero obedeció, abriendo los ojos con miedo evidente. «Tómate esto ahora». Patricia extendió la pastilla y un vaso de agua. «Señora Patricia», María Elena comenzó. «Silencio. Mercedes, ¿te lo tomas o voy a tener que obligarte?» La amenaza era clara y aterradora. Doña Mercedes miró desesperadamente a María Elena, que se vio en un dilema terrible. Si intervenía físicamente, podría ser acusada de agresión y perder no solo el empleo, sino también la licencia profesional. Pero si no intervenía, estaría siendo cómplice de lo que claramente constituía maltrato. «Por favor», doña Mercedes susurró, y había tanto desespero en su voz que María Elena no pudo seguir callada. «Señora Patricia, necesito documentar cualquier medicación forzada. Es protocolo profesional». «¿Documentar?». Patricia se volvió furiosa. «Usted no va a documentar nada. Tengo obligación legal de registrar todos los medicamentos administrados y las circunstancias de la administración. No en esta casa, en cualquier lugar donde trabaje como enfermera». El punto muerto estaba establecido. Patricia sujetaba la pastilla con una mano y el vaso de agua con la otra. María Elena estaba de pie al lado de la cama, con su maletín profesional abierto, lista para hacer anotaciones, y doña Mercedes estaba acostada entre las dos, temblando visiblemente. «Muy bien.
Patricia dijo finalmente, su voz adquiriendo un tono peligrosamente calmado. Mercedes, tú eliges. Te tomas el medicamento ahora o llamo a Ricardo y le cuento que estás teniendo una crisis, que atacaste a la enfermera y que necesitas ser internada en una residencia especializada. El silencio que siguió fue ensordecedor. María Elena se dio cuenta de que estaba presenciando chantaje emocional puro. Patricia estaba usando el miedo de doña Mercedes de ser separada del hijo para forzarla a aceptar medicación innecesaria. Eso es... María Elena comenzó, pero fue interrumpida por un sonido que la hizo helarse. Doña Mercedes estaba llorando. No eran lágrimas silenciosas de tristeza, sino sollozos profundos de desesperación, el llanto de alguien que se sentía completamente indefenso ante una situación imposible. No, no me mande lejos, imploró. Por favor, me tomo el medicamento, solo no me mande lejos. La escena partía el corazón. Una mujer de 76 años, que había dedicado su vida a educar niños, que había criado un hijo con amor y cariño, ahora estaba siendo reducida a suplicar para no ser desterrada de la casa que ella misma había ayudado a convertir en hogar. María Elena sintió algo romperse dentro de ella. No era solo indignación profesional, era furia humana pura. Furia contra la crueldad, contra el abuso de poder, contra la vulnerabilización de los ancianos en una sociedad que los veía como desechables. «Eso no va a pasar», dijo, su voz saliendo más fuerte de lo que pretendía. «¿Cómo?». Patricia se volvió sorprendida. «Doña Mercedes no va a ser internada en ninguna residencia mientras esté bajo mis cuidados. Elena se está metiendo en asuntos que no le incumben. El bienestar de un paciente anciano es exactamente lo que me incumbe». Patricia puso la pastilla y el vaso en la mesita con fuerza suficiente para hacer ruido. «Está bien. ¿Quiere hacer de heroína? Vamos a ver qué piensa Ricardo de esto». Agarró el teléfono y marcó el número del marido. María Elena sabía que estaba a punto de enfrentar el momento más difícil desde que había llegado a la casa. Tendría que explicar la situación a Ricardo sin sonar como una empleada problemática, pero también sin dejar de proteger a doña Mercedes. «Ricardo, soy yo. Necesito hablar contigo sobre un problema serio. Es sobre tu madre y la nueva cuidadora. No, no puede esperar hasta que llegues. Es urgente». Doña Mercedes sujetó la mano de María Elena bajo las mantas, apretando con una fuerza sorprendente para alguien tan frágil. «Gracias», susurró. «Nadie nunca se había puesto de mi lado antes». María Elena apretó la mano de la anciana en respuesta, sabiendo que había cruzado una línea de la cual no podría volver atrás. No importaba lo que pasara con su empleo, no abandonaría a doña Mercedes a su suerte. La conversación telefónica de Patricia se volvía más intensa. «Está cuestionando todo, Ricardo. No quiere dar los medicamentos. Está diciendo que yo estoy maltratando a tu madre. Sí, sé que suena absurdo, pero eso es lo que está insinuando». A través de la ventana, María Elena podía ver las nubes acumulándose en el cielo madrileño, prometiendo una tormenta vespertina. Parecía apropiado. Tormentas externas reflejando la turbulencia emocional que se desarrollaba en aquel cuarto decorado con muebles caros, pero desprovisto de calidez humana. «Viene a casa ahora», Patricia anunció después de colgar. «Y cuando llegue, vas a explicar exactamente por qué crees que puedes cuestionar las decisiones médicas de esta familia». «Estaré preparada para explicar», María Elena respondió tranquilamente. «No tienes ni idea de en qué te estás metiendo». Patricia susurró, pero había algo en su voz que sonaba más a miedo que a amenaza. En los 30 minutos que siguieron, mientras esperaban que Ricardo llegara, la atmósfera en el cuarto era de tensión palpable. Patricia se quedó sentada en el sillón cerca de la ventana, verificando constantemente el móvil y retocándose el maquillaje compulsivamente. María Elena permaneció al lado de la cama, monitoreando discretamente los signos vitales de doña Mercedes,
que se había calmado considerablemente desde que supo que alguien estaba dispuesto a defenderla. Elena, doña Mercedes susurró cuando Patricia estaba distraída con el teléfono. Ricardo es un buen hijo, solo está muy cansado últimamente, trabaja demasiado. No tiene por qué defenderlo, doña Mercedes. No es defensa, es explicación. A veces, las personas buenas toman decisiones equivocadas cuando están sobrecargadas. Pero en el fondo, Ricardo tiene buen corazón. La generosidad de la mujer anciana hacia el hijo que había permitido, aunque involuntariamente, que fuera maltratada, era tanto conmovedora como devastadora. El sonido del Audi llegando al garaje anunció la llegada de Ricardo. Patricia se levantó inmediatamente, alisándose el vestido y verificándose el pelo en el espejo. Era increíble cómo conseguía transformarse instantáneamente en la esposa perfecta cuando era necesario. Recuerde, Elena, dijo antes de salir del cuarto, usted es solo una empleada, y los empleados que causan problemas son sustituidos. Pero María Elena había enfrentado amenazas peores en su carrera. Había sido denunciada por familias cuando reportó maltratos en residencias privadas. Había perdido empleos por negarse a participar en esquemas fraudulentos. Había sido intimidada por médicos incompetentes que no querían que sus prescripciones fueran cuestionadas. Pero nunca había retrocedido cuando la dignidad de un paciente estaba en juego. Los pasos de Ricardo resonaron por las escaleras de mármol, cada sonido marcando la aproximación del momento en que todas las máscaras tendrían que caer y la verdad sería finalmente expuesta. Doña Mercedes apretó otra vez la mano de María Elena. «Sea fuerte», susurró la anciana. «A veces hace falta que alguien sea fuerte por nosotros cuando no podemos serlo por nosotros mismos». La sabiduría contenida en aquellas palabras, viniendo de una mujer que todos consideraban mentalmente comprometida, fue como un faro iluminando el camino para María Elena. Estaba preparada para el enfrentamiento que definiría no solo el futuro de doña Mercedes, sino el futuro de toda aquella familia destruida por la codicia y la indiferencia. Ricardo estaba llegando, y con él vendría el momento de la verdad. El sonido de los pasos de Ricardo resonando por el mármol de la escalinata principal era como una cuenta regresiva inexorable, cada golpe marcando el fin de la farsa cuidadosamente orquestada que había dominado aquel palacete durante los últimos 2 años. María Elena permaneció al lado de la cama de doña Mercedes, sintiendo el peso de la responsabilidad asentarse sobre sus hombros como un manto de hierro. Sabía que en las próximas horas tendría que encontrar las palabras correctas para abrir los ojos de un hombre cuya vida profesional lo había convertido en maestro de negociaciones complejas, pero que en casa parecía completamente ciego para la realidad que se desarrollaba bajo su propio techo. «Ricardo, cariño». La voz de Patricia flotó por el pasillo como miel derretida, cada sílaba calculada para transmitir preocupación y alivio simultáneos. «Qué bien que has venido. Estoy tan preocupada». María Elena oyó el sonido de besos intercambiándose, seguido por la voz profunda y cansada de Ricardo. «Patricia, ¿qué está pasando? Parecías desesperada por teléfono». «Es sobre tu madre y la nueva cuidadora, amor. Ven, vamos a hablar en su cuarto. Creo que necesitas ver por ti mismo». Doña Mercedes, que había permanecido quieta durante toda la espera, sujetó más firmemente la mano de María Elena. Sus ojos claros, que momentos antes brillaban con una lucidez cristalina, ahora reflejaban una mezcla compleja de esperanza y miedo. Esperanza de que finalmente alguien escucharía su versión de la historia, y miedo de que incluso esa última oportunidad fuera desperdiciada por su propia incapacidad de articular claramente los meses de sufrimiento silencioso. «Sea valiente, doña Mercedes», María Elena susurró. «Cuente la verdad, su hijo necesita saber».
Los pasos se acercaron a la puerta, y entonces Ricardo entró al cuarto. María Elena lo vio por primera vez desde que había llegado a la casa, e inmediatamente comprendió por qué doña Mercedes le había pedido que fuera fuerte. Ricardo Hernández era un hombre imponente, no solo por la altura y la presencia física, sino por el aura de autoridad que llevaba como una segunda piel. Sus cabellos entrecanos estaban perfectamente peinados. El traje italiano probablemente costaba más que el sueldo anual de María Elena, y sus ojos oscuros cargaban la intensidad de alguien acostumbrado a tomar decisiones rápidas y definitivas. «Mamá», dijo, su voz inmediatamente suavizándose al ver a la madre. «¿Cómo te encuentras?». Antes de que doña Mercedes pudiera responder, Patricia se adelantó. «Ha tenido un día difícil, Ricardo, muy agitada, confusa, y Elena aquí», gesticuló hacia María Elena con un movimiento que conseguía ser al mismo tiempo desdeñoso y acusatorio. «Se está negando a dar los medicamentos prescritos por el doctor Martínez». Ricardo se volvió hacia María Elena, y ella sintió el peso de su escrutinio como una presión física. «¿Es cierto eso?». María Elena respiró hondo. Sabía que tendría solo una oportunidad de presentar su versión de los hechos, de forma que Ricardo la tomara en serio, sin sonar como una empleada problemática o alguien que quería causar problemas familiares. «Señor Ricardo, mi nombre es María Elena Silva. Soy enfermera desde hace 20 años, especializada en geriatría. Cuando llegué aquí esta mañana, encontré a doña Mercedes en un estado que no coincide con las descripciones de agitación que me fueron proporcionadas». «¿Qué quiere decir con eso?». Ricardo frunció el ceño. Doña Mercedes estaba tranquila, lúcida, capaz de mantener conversaciones coherentes. No presentaba ninguna de las señales clínicas que justificarían medicación ansiolítica de alta dosificación 3 veces al día. Patricia dio un paso adelante. «Ricardo, ¿estás oyendo esto? Está cuestionando prescripciones médicas basándose en 4 horas de observación. Déjala hablar». Ricardo dijo, y había algo en su tono que hizo que Patricia retrocediera ligeramente. «Como profesional sanitaria, tengo obligación ética de cuestionar cualquier medicación que parezca innecesaria o potencialmente perjudicial para el paciente». María Elena continuó. «Los sedantes en ancianos pueden causar confusión mental adicional, caídas, depresión respiratoria. Cuando encontré a doña Mercedes sin medicación, estaba más alerta y orientada que después de las dosis». Ricardo miró a la madre, que se había apoyado en las almohadas y estaba observando la conversación con atención creciente. «Mamá, ¿cómo te sientes ahora?». «Mejor, hijo». Doña Mercedes respondió, y su voz, aunque frágil, era clara y firme. «Mucho mejor de lo que me he sentido en meses». «¿Ves?». Patricia interrumpió. «Siempre dice que está bien cuando quiere dejar de tomar los medicamentos. Es manipulación pura». «Con todo respeto, señora Patricia», María Elena dijo, manteniendo el tono profesional, pero permitiendo que un matiz de firmeza transparentara. «La manipulación implica capacidad cognitiva para planificación compleja. Si doña Mercedes tiene demencia suficiente para necesitar sedación constante, no tendría capacidad para manipulación consciente. Hay una contradicción lógica en sus alegaciones». El silencio que siguió fue roto solo por el sonido de la lluvia que había comenzado a caer fuera, golpeando contra los cristales de las ventanas como dedos impacientes. Ricardo estaba claramente procesando el argumento de María Elena, y Patricia se dio cuenta de que estaba perdiendo el control de la narrativa. «Ricardo, ¿vas a creer más a una desconocida que a tu propia esposa?». Patricia intentó un enfoque emocional. «Voy a creer en las pruebas». Ricardo respondió secamente. «Elena ha dicho que mi madre estaba más lúcida sin los medicamentos. ¿Puede dar ejemplos específicos?». María Elena sintió una ola de alivio. Ricardo estaba dispuesto a escuchar hechos, no solo emociones.
Doña Mercedes me contó sobre los naranjos que plantaron juntos cuando usted era niño. Describió detalladamente las memorias, demostró razonamiento secuencial, hizo asociaciones temporales correctas. También expresó preocupaciones coherentes sobre su bienestar y demostró capacidad de hacer elecciones racionales sobre sus cuidados. ¿Qué tipo de preocupaciones? Ricardo preguntó, mirando alternativamente a María Elena y a su madre. María Elena vaciló. Sabía que estaba a punto de abrir una caja de Pandora que cambiaría permanentemente la dinámica de aquella familia. Preocupaciones sobre cómo es tratada cuando usted no está en casa. La temperatura de la habitación pareció bajar algunos grados. Ricardo se quedó completamente inmóvil y Patricia palideció visiblemente. ¿Qué quiere decir con eso? La voz de Ricardo salió baja, controlada, pero había una amenaza subyacente que hizo que hasta María Elena se estremeciera. «Mamá», se volvió directamente hacia doña Mercedes. «¿Qué le dijiste a Elena sobre cómo eres tratada aquí?» Doña Mercedes miró nerviosamente a Patricia, después al hijo, después a María Elena. Era posible ver la lucha interna desarrollándose en su rostro, el miedo a represalias luchando contra el alivio de finalmente tener la oportunidad de hablar. «Hijo», comenzó tímidamente, «puedes hablar, mamá. Quiero oír todo. Ella se enfada conmigo cuando me olvido de las cosas, grita muy alto, dice que soy una carga, que serías más feliz si yo no estuviera aquí». Cada palabra era como una bofetada en el rostro de Ricardo. Se volvió lentamente hacia Patricia, que había asumido una expresión de indignación ultrajada. «Eso es absurdo. Ricardo, conoces a tu madre, lo confunde todo. Mezcla realidad con imaginación». «Patricia». La voz de Ricardo salió peligrosamente baja. «Me dedico a cuidarla. Renuncié a mi vida social, a mis proyectos. Me quedo encerrada en esta casa, cuidando de una mujer que ni siquiera me reconoce la mitad del tiempo. Patricia, necesito que salgas de este cuarto ahora». «Ricardo, no puedes creer en las fantasías de una mujer con demencia. Sal del cuarto». El rugido de Ricardo resonó por las paredes revestidas de seda, haciendo que todos se estremecieran. María Elena nunca había visto una transformación tan dramática. El empresario controlado había desaparecido, sustituido por un hombre cuya furia era tan intensa que parecía alterar físicamente su presencia en el ambiente. Patricia salió corriendo, sus tacones repiqueteando frenéticamente en el mármol del pasillo. Ricardo se quedó parado algunos momentos, respirando pesadamente, las manos cerradas en puños. «Mamá», dijo finalmente, su voz volviendo al tono suave, «necesito que me cuentes todo, desde el principio. Y Elena, tú también. Quiero saber exactamente lo que has presenciado hoy». Durante la hora siguiente, la verdad fue siendo desenterrada capa por capa, como un arqueólogo descubriendo vestigios de una civilización perdida. Doña Mercedes, animada por la presencia del hijo y la protección de María Elena, contó sobre los gritos constantes, sobre ser encerrada en el cuarto cuando hacía demasiado ruido, sobre las comidas servidas con impaciencia y retiradas antes de que terminara de comer, sobre las amenazas constantes de internamiento. María Elena complementó con sus observaciones profesionales, la sobredosis de medicación, las señales de estrés postraumático, la forma como doña Mercedes se encogía físicamente cuando Patricia se acercaba, los cambios dramáticos de comportamiento en presencia y ausencia de la nuera. ¿Y el doctor Martínez?, Ricardo preguntó. ¿Él prescribió toda esa medicación? En realidad, María Elena dijo cuidadosamente, me gustaría ver las recetas originales. En mi experiencia, los médicos raramente prescriben dosis tan altas de ansiolíticos para pacientes con demencia leve a moderada. Ricardo salió del cuarto y volvió 10 minutos después con una carpeta de documentos médicos. Su expresión estaba sombría. «Elena, ¿puedes interpretar esto para mí?» María Elena examinó los papeles cuidadosamente.
Lo que encontró confirmó sus peores sospechas. Señor Ricardo, las prescripciones originales del doctor Martínez son para dosis mucho menores, a ser administradas solo cuando fuera necesario para episodios de agitación aguda. Las dosis que estaban siendo dadas a doña Mercedes son 3 veces mayores que lo prescrito, y en horarios regulares, no según necesidad. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo estaba procesando la implicación de que su esposa había estado drogando sistemáticamente a su madre, posiblemente para mantenerla dócil e inconsciente. Hay más. María Elena continuó, sabiendo que tenía que revelar todo ahora que la puerta había sido abierta. Cuando cuestioné la medicación hoy, la señora Patricia amenazó con llamarle y decir que doña Mercedes me había atacado para justificar el internamiento en una residencia especializada. El color desapareció completamente del rostro de Ricardo. ¿Dijo eso? Delante de su madre. Lo usó como chantaje para forzar la medicación. Hijo, doña Mercedes habló por primera vez en varios minutos. Tengo tanto miedo de que me manden lejos. Por eso siempre obedecía, siempre tomaba los medicamentos, aun sabiendo que me hacían mal. Ricardo se sentó pesadamente en la silla al lado de la cama, poniéndose la cabeza entre las manos. Cuando levantó la mirada, había lágrimas en sus ojos. Mamá, perdóname. Yo estaba tan concentrado en el trabajo, tan confiado de que Patricia te estaba cuidando bien. He fallado completamente como hijo. No has fallado, Ricardo. Doña Mercedes extendió una mano temblorosa tocando el rostro del hijo. Trabajas tanto para darnos una vida buena. ¿Cómo podías imaginar que alguien en quien confiabas haría esto? Pero debería haberme dado cuenta. Debería haber notado que estabas diferente, más apática, más confusa. La sedación excesiva en ancianos puede simular progresión de demencia, María Elena explicó gentilmente. Es un error común, incluso entre profesionales. Usted no podía saber sin formación médica específica. ¿Y ahora? Ricardo preguntó, más para sí mismo que para las otras. ¿Qué hago ahora? Ahora protege a su madre. María Elena respondió con convicción. Elimina la fuente de estrés, ajusta la medicación con orientación médica adecuada y permite que ella se recupere en un ambiente seguro y amoroso. Patricia tendrá que irse de casa. Las palabras salieron como una sentencia judicial, final e irrevocable. Hijo, doña Mercedes dijo suavemente, sé que esto va a ser difícil para ti. Es tu esposa. Era. Ricardo corrigió. Una esposa no maltrata a la madre del marido. Una persona decente no abusa de ancianos vulnerables. En aquel momento, como si hubiera oído la conversación a través de las paredes, Patricia apareció en la puerta del cuarto. Había retocado el maquillaje y arreglado el pelo, volviendo a asumir la persona de la esposa preocupada. Ricardo, amor, ¿podemos hablar? Sé que todo esto está pareciendo muy confuso, pero necesito explicar mi versión. ¿Tu versión? Ricardo se levantó lentamente. Patricia, he visto las recetas originales. Estabas dando triple dosis de ansiolíticos a mi madre. Era necesario. Tú no vives aquí durante el día, ¿no ves cómo se pone? ¿Cómo se pone qué? ¿Asustada? ¿Confusa? ¿Será que no se pone así justamente por el modo como la tratas? Ricardo, estás siendo manipulado por esta enfermera. Llegó aquí hace un día y ya está causando problemas en nuestra familia. La única persona que ha causado problemas en nuestra familia has sido tú. La máscara de Patricia finalmente cayó completamente. Su expresión se contorsionó en furia pura. ¿Ah, sí? ¿Vas a elegir a una vieja senil en vez de a tu esposa? Voy a elegir a una madre que me ama incondicionalmente en vez de a una mujer que abusa de ancianos indefensos. Te vas a arrepentir de esto, Ricardo. ¿Crees que vas a encontrar otra mujer que aguante tus neurosis, tu adicción al trabajo, tu obsesión con el dinero? Tal vez no encuentre. Ricardo respondió calmadamente. Pero por lo menos dormiré sabiendo que mi madre está segura en su propia casa.
Patricia miró alrededor del cuarto, sus ojos posándose en doña Mercedes con una expresión de odio puro, después en María Elena con desprecio. «Ustedes dos han destruido mi vida», gritó. «Espero que sean felices». «Nosotras no hemos destruido nada». María Elena respondió con dignidad. «Solo hemos revelado lo que ya existía». Patricia salió del cuarto como un huracán, sus gritos resonando por la casa mientras subía al dormitorio principal para hacer las maletas. Cuando el silencio volvió, Ricardo se sentó en el borde de la cama de la madre y la abrazó gentilmente. «Mamá, te prometo que nunca más va a pasarte algo así. Lo sé, hijo. Siempre supe que en el fondo me protegerías». Ricardo se volvió hacia María Elena. «Elena, no sé cómo agradecerte. Si no hubieras tenido el valor de enfrentar a Patricia». «Solo hice mi trabajo, señor Ricardo». «No, hiciste mucho más que tu trabajo. Salvaste a mi madre y me salvaste a mí también, de seguir viviendo una mentira». Doña Mercedes sujetó la mano de María Elena. «Has sido mi ángel de la guarda hoy. Usted fue muy valiente, doña Mercedes. Tuvo valor para decir la verdad cuando más lo necesitaba». Del piso superior llegaban los sonidos de cajones siendo abiertos violentamente, objetos siendo tirados en maletas. La destrucción de un matrimonio resuena de forma peculiar a través de las paredes de mármol, creando una sinfonía discordante de fin y recomenzar. «Elena», Ricardo dijo, «me gustaría que siguieras cuidando de mi madre, pero ahora no como empleada común. Quiero que asumas la coordinación total de sus cuidados, sueldo adecuado a la responsabilidad, autonomía total sobre decisiones médicas y mi apoyo incondicional». «Será un honor, señor Ricardo». «Y Elena, gracias por haber sido más valiente que yo, por haber protegido a quien yo debería haber protegido desde el principio». La lluvia continuaba cayendo fuera, lavando las ventanas y limpiando el aire. Dentro del cuarto, 3 personas que habían sido extrañas por la mañana ahora formaban el núcleo de una nueva familia, una basada no en apariencias o conveniencias, sino en protección mutua, respeto y amor genuino. Lo peor había pasado. Ahora comenzaría la curación. 3 meses después de la tormenta que había barrido la farsa del Palacete Hernández, el aroma de canela y vainilla flotaba por la cocina de diseño que finalmente había encontrado su verdadero propósito. María Elena estaba al lado de doña Mercedes, enseñándole de nuevo a hacer torrijas, una receta que la anciana había dominado durante décadas, pero que la sedación excesiva había enterrado en las profundidades de su memoria fragmentada. Sus manos, aún temblorosas, pero ahora movidas por la alegría en vez del miedo, mezclaban la leche caliente mientras canturraba bajito una copla de su juventud. «Elena, querida, ¿está quedando en su punto?», doña Mercedes preguntó, sus ojos claros brillando con una vivacidad que María Elena jamás había visto en los primeros días. La transformación había sido gradual pero innegable, conforme la medicación fue siendo reducida bajo supervisión del doctor Martínez, que se quedó horrorizado al descubrir cómo habían sido distorsionadas sus prescripciones. La verdadera personalidad de Mercedes emergió como una flor floreciendo después de un invierno riguroso. «Perfecto, doña Mercedes. Ricardo se va a quedar encantado cuando llegue del trabajo». La mención del hijo hizo que la sonrisa de la anciana se ampliara. Ricardo había cumplido su promesa de cambio radical en su rutina. Ahora llegaba a casa a las 5 de la tarde religiosamente. Había delegado más responsabilidades a sus socios y dedicaba las mañanas de los sábados íntegramente a la madre. Era como si estuviera recuperando no solo el tiempo perdido, sino redescubriendo el placer simple de estar en familia. El sonido de la puerta principal abriéndose anunció su llegada más temprano que lo usual.
Ricardo entró en la cocina cargando un ramo de azahares, los mismos que había plantado con la madre en la infancia y que ahora había vuelto a cultivar en el jardín, transformado de exposición ornamental en espacio de convivencia. Para las dos mujeres más importantes de mi vida, dijo, ofreciendo la mitad de las flores a cada una. Hijo, me estás mimando demasiado a esta vieja. Doña Mercedes rió, pero aceptó las flores con placer evidente. Estoy compensando 2 años de negligencia, mamá. Aún tengo mucho que recuperar. María Elena observó la interacción con satisfacción profesional y personal. La culpa que Ricardo cargaba se había transformado en motivación para ser mejor hijo, no en autocompasión destructiva. Era exactamente el tipo de crecimiento saludable que ella había esperado ver. Elena, Ricardo se volvió hacia ella, necesito contarte una novedad. María Elena notó algo diferente en su tono. No era preocupación o problema, sino una excitación contenida que él estaba tratando de disimular. Laura va a llegar la semana que viene. El grito de alegría de doña Mercedes resonó por la cocina. Mi nieta, ¿de verdad viene? Consiguió traslado a la Complutense para terminar la carrera aquí. Dijo que quiere pasar más tiempo con la abuela y conocer a la persona que cuidó tan bien de ti durante mi ausencia. María Elena sintió un calor extendiéndose por el pecho. En los 3 meses trabajando allí, Ricardo había mencionado a Laura frecuentemente, la hija de 22 años que estaba en 6º de medicina en Londres, una joven brillante que había salido del país parcialmente para escapar de la tensión que Patricia creaba en casa. ¿Sabe sobre todo lo que pasó? María Elena preguntó diplomáticamente. Le conté toda la verdad. Laura se puso furiosa por no haber percibido las señales cuando estaba aquí, pero también se quedó inmensamente agradecida porque protegiste a la abuela cuando nadie más lo hacía. Doña Mercedes sujetó la mano de María Elena. Te va a encantar, Laura querida. Es inteligente como el padre, pero tiene corazón dulce. Y se va a poner tan contenta de verme siendo yo misma otra vez. La frase resumía perfectamente la transformación que María Elena había presenciado. Doña Mercedes no solo se había recuperado de los efectos de la sedación excesiva, había florecido de maneras que sorprendieron incluso a la enfermera experimentada. Su memoria, lejos de estar perdida, se había reorganizado. Aún tenía episodios de confusión típicos del Alzheimer, pero ahora eran tratados con paciencia y comprensión, no con medicación forzada. En realidad, Ricardo continuó, Laura quiere hablarte sobre algo importante cuando llegue. ¿Algo importante? Está considerando especializarse en geriatría. Dice que tu actitud profesional y personal hacia los ancianos la inspiró a seguir esa área. María Elena se emocionó genuinamente. Ver a una joven médica elegir geriatría como especialidad, un área frecuentemente desprestigiada en la medicina, era una victoria para todos los ancianos que se beneficiarían de sus cuidados futuros. Sería un honor hablar con ella sobre el área. En aquel momento el teléfono fijo de la cocina sonó. Ricardo atendió y María Elena pudo percibir por el cambio en su expresión que era algo relacionado con Patricia. Entiendo. No, absolutamente no. Ella tomó su decisión. Muchas gracias por informarme. Cuando colgó, doña Mercedes y María Elena lo miraban expectantes. Era el abogado. Patricia firmó todos los papeles del divorcio. No va a contestar nada, no quiere división de bienes, solo quiere que todo termine rápidamente. ¿Dónde está viviendo? Doña Mercedes preguntó con genuina preocupación, demostrando la generosidad de corazón que caracterizaba su verdadera personalidad. Volvió a casa de su madre en Sevilla. Aparentemente está haciendo terapia. María Elena se sorprendió con la información. ¿Terapia? El abogado dice que reconoció tener problemas de control y resentimiento hacia personas dependientes. Fue idea de su madre, que se quedó horrorizada cuando supo de la situación.
Era un final más esperanzador de lo que María Elena había anticipado. Frecuentemente, en casos de violencia doméstica o maltrato de ancianos, los agresores simplemente negaban todo o buscaban nuevas víctimas. El hecho de que Patricia estuviera buscando ayuda profesional sugería por lo menos alguna conciencia de que su comportamiento había sido inaceptable. «Espero que consiga la ayuda que necesita», doña Mercedes dijo sinceramente. «Siempre ves lo mejor en las personas, mamá». Ricardo sonrió. «No siempre, hijo. Aprendí a ver cuando alguien se preocupa genuinamente por mí». Miró directamente a María Elena. «Y aprendí a valorar eso por encima de todo». La tarde progresó con la tranquilidad que se había vuelto rutina en la nueva dinámica familiar. Doña Mercedes terminó sus torrijas, que quedaron exactamente como las hacía décadas antes, probando que la habilidad estaba solo dormida, no perdida. Ricardo ayudó a poner la mesa para la merienda, asumiendo tareas domésticas que antes consideraba por debajo de su posición, pero que ahora entendía como expresiones de cariño familiar. «Elena», Ricardo dijo mientras tomaban café acompañado de los dulces caseros, «necesito hacerte una pregunta seria». El tono hizo que tanto María Elena como doña Mercedes prestaran atención total. «¿Has pensado alguna vez en expandir tu trabajo? Quiero decir, hay tantas familias lidiando con situaciones similares a la nuestra, tantos ancianos siendo descuidados o maltratados». María Elena puso la taza en la mesa cuidadosamente. «¿Qué está pensando?» «Estoy pensando en crear un instituto. Un lugar donde las familias puedan aprender sobre cuidados adecuados para ancianos, donde profesionales como tú puedan formar a otros cuidadores, donde podamos prevenir que otras historias como la nuestra sucedan». La propuesta dejó a María Elena sin palabras por un momento. Era exactamente el tipo de proyecto que había soñado durante años, pero nunca había tenido recursos para implementar. Sería increíble. El Instituto Doña Mercedes para Cuidados Geriátricos. Ricardo continuó, claramente ya habiendo pensado en detalles. Contigo como directora técnica, por supuesto. Doña Mercedes aplaudió, literalmente radiante. «Mi nombre en un instituto, ¿quién lo diría? Tu nombre representará dignidad, respeto y amor en la tercera edad, mamá. Exactamente lo que te mereces». María Elena sintió lágrimas formándose en sus ojos. En 3 meses, su vida había sido completamente transformada. De una enfermera desempleada luchando por encontrar un nuevo trabajo, se había convertido en coordinadora de cuidados de una familia amorosa. Y ahora tenía la oportunidad de liderar un proyecto que podría impactar a miles de ancianos. «Elena está llorando». Doña Mercedes observó con preocupación maternal. «Son lágrimas de gratitud, doña Mercedes». «Gratitud nada». Ricardo dijo firmemente. «Nosotros somos los agradecidos. Nos devolviste nuestra familia. Ustedes siempre fueron una familia, solo necesitaban redescubrirlo. Solo conseguimos redescubrir porque tuviste valor para enfrentar una situación difícil cuando habría sido mucho más fácil simplemente seguir instrucciones y mantener la paz». María Elena pensó en aquel primer día cuando tuvo que elegir entre su seguridad profesional y el bienestar de doña Mercedes. Había sido aterrador y arriesgado. Pero ahora comprendía que algunos momentos en la vida exigen que elijamos entre lo que es fácil y lo que es correcto. «¿Sabes qué es lo que más me emociona del instituto?», dijo ella. «¿Qué? No es solo ayudar a ancianos. Es cambiar la forma como la sociedad ve el envejecimiento. Doña Mercedes no es menos valiosa porque tiene Alzheimer. Es diferente, tiene necesidades específicas, pero sigue siendo una persona digna de amor, respeto y cuidado». «Y de torrijas deliciosas», doña Mercedes añadió, haciendo reír a todos. Cuando el sol comenzó a ponerse a través de las ventanas de la cocina, pintando todo con tonos dorados, María Elena observó la escena a su alrededor.
Ricardo ayudando a la madre a guardar los ingredientes de cocina, doña Mercedes canturrando contenta, el aroma de flores frescas mezclándose con el olor a canela y café. Era una imagen de familia real, no la perfección artificial que Patricia había intentado construir con objetos caros y apariencias impecables, sino la belleza imperfecta y genuina de personas que se preocupaban verdaderamente unas por otras. «Elena», doña Mercedes dijo de repente, «¿puedo hacerte una pregunta personal?» «Por supuesto. ¿Eres feliz aquí? ¿De verdad?» La pregunta era simple, pero cargaba décadas de experiencia de una mujer que había aprendido a distinguir entre cortesía profesional y afecto genuino. «Soy muy feliz aquí, doña Mercedes. Ustedes se han convertido en mi familia también. Entonces está decidido», Ricardo declaró. «El Instituto Doña Mercedes será nuestra próxima gran aventura familiar». Mientras la noche caía sobre Madrid, transformando el cielo en un manto de estrellas que se reflejaba en las ventanas del palacete, 3 personas que el destino había reunido en circunstancias difíciles ahora planeaban un futuro construido sobre los cimientos sólidos de la confianza mutua, el respeto y el amor incondicional. María Elena sabía que aún habría desafíos por delante. El Alzheimer de doña Mercedes continuaría progresando. El instituto exigiría mucho trabajo para ser implementado, y siempre existirían personas que no comprenderían la importancia de tratar a los ancianos con dignidad. Pero por primera vez en sus 20 años de carrera, sentía que no estaba solo cuidando pacientes, estaba formando parte de una familia que valoraba a cada persona, independientemente de la edad o condición, y construyendo un legado que duraría mucho más allá de cualquiera de ellos. La historia que había comenzado con gritos ahogados y miedo silencioso, ahora resonaba por la casa con risas genuinas y planes esperanzadores para el futuro, probando que a veces las mayores transformaciones surgen del valor de una persona que se niega a quedarse callada ante la injusticia. Y en el centro de todo, doña Mercedes, ya no más la víctima silenciosa de abusos, sino la matriarca amada que prestaría su nombre a un instituto dedicado a garantizar que ningún anciano jamás tuviera que enfrentar solo el miedo y la vulnerabilidad de la edad avanzada. Esta era una familia renacida, y María Elena sabía que estaba exactamente donde pertenecía. Esta historia nos muestra que el valor de una persona puede transformar vidas enteras y que nuestra dignidad no disminuye con la edad. Solo necesita ser protegida por aquellos que verdaderamente se preocupan por nosotros. María Elena nos enseña que a veces hay que arriesgarlo todo para hacer lo correcto, especialmente cuando se trata de defender a quien no puede defenderse solo. La lucha por los derechos de los ancianos es una batalla de todos nosotros, porque algún día todos estaremos en esa posición de vulnerabilidad. Historias como la de doña Mercedes suceden todos los días en casas de todo el mundo, pero no siempre hay una María Elena lo suficientemente valiente para intervenir. Si esta historia te ha tocado el corazón, si crees que nuestros mayores merecen ser tratados con amor, respeto y dignidad, demuestra tu apoyo dejando tu like en este vídeo. Cada me gusta nos ayuda a llegar a más personas que necesitan oír este mensaje de esperanza y concienciación. Comparte este vídeo con tus amigas, tus hijas, tus hermanas. Compártelo especialmente con aquellas que cuidan de padres o familiares mayores. Necesitan saber que no están solas en este camino y que existen recursos y personas dispuestas a ayudar. Y no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias inspiradoras. Cada semana traemos relatos que muestran la fuerza de la compasión humana, la importancia de la familia verdadera y el poder transformador del amor incondicional. Deja tu comentario contando:
¿Has presenciado alguna vez una situación similar? ¿Cómo reaccionarías si fueras María Elena? Tus experiencias y reflexiones enriquecen nuestra comunidad y pueden inspirar a otras personas que están pasando por situaciones difíciles. Recuerda, envejecer no es una vergüenza, es un privilegio que no todos consiguen alcanzar. Y cuando llegue nuestro turno, esperamos encontrar personas como María Elena en nuestro camino. Personas que vean nuestra dignidad incluso cuando ya no podamos defenderla solas. Gracias por ver hasta aquí, por preocuparte por estas historias y por formar parte de una comunidad que cree en el poder del amor y la justicia. Nos vemos en el próximo video, con otra historia que va a emocionar e inspirar tu corazón. Un abrazo cariñoso y hasta la próxima.